centrados en lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas el día de hoy. Amén. Dispongamos nuestros corazones, olvidémonos a lo mejor de algunos problemillas que podemos tener. Aquí en la alabanza el Señor renueva nuestras fuerzas y ahora es momento de escuchar lo que Él tiene para enseñarnos el día de hoy. Bueno, el tema se llama comparar o completar. Y cuando a mí me dijeron que me iba a tocar compartir, pues me puse nerviosa y yo le preguntaba a Dios, pues, ¿qué puedo decirles? ¿De qué puedo hablar? Y así estuve unos días orando, pidiéndole que me diera algo para compartir. Y estuve pensando varios temas. Y en ese lapso en el que estuve orando y estuve platicando con Dios para saber qué compartir de parte de Él, es gracioso porque desde el momento uno en que me dijeron que iba a compartir, como que yo tenía duda, ¿no? Yo decía, pues es que estoy muy chiquita, yo me siento muy bebé. Y yo decía, no, Dios, es que ¿qué voy a hacer ahí enfrente? ¿Yo qué les puedo decir? Y entonces comenzaba esta cuestión de compararme con otras personas y de decir qué tal y no lo hago bien, qué tal y me equivoco, muchas cuestiones. Y cuando Dios por fin me dio el tema, había sido ese desde el comienzo, ¿no? Y comenzó conmigo precisamente de que yo me estaba comparando y es como que Dios estaba ahí de, pues de eso habla. Y yo, no, y buscaba y le rascaba por todos lados, pero se seguía presentando esa situación en mi vida de estarme comparando constantemente con las personas. Y ya, entonces dije, está bien Dios, vamos a hablar de eso. Y para comenzar, quiero decir que no es malo la comparación, pero sí es peligrosa para nosotros como hijos de Dios una comparación sin objetividad, sin saber por qué lo estamos haciendo, por qué punto, para qué nos estamos comparando, con quién o con qué. Toda comparación, hermanos, tiene un trasfondo, tiene una razón de ser. Y para muchas personas puede ser distinta, no siempre podemos atravesar las mismas circunstancias. Pero yo me ponía a pensar que desde que somos niños, a lo mejor, porque a mí me ha pasado y me ha tocado verlo también, algunos a lo mejor se sentirán identificados si es que tienen hermanos. Y cuando somos hermanos mayores, menores, normalmente existe eso de, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué no haces las cosas como tu hermano? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no eres como tal persona? Y entonces, cuando pasa eso desde que somos niños, crecemos repitiendo el mismo patrón. Crecemos comparándonos con las personas. Y digo que es peligrosa porque no tenemos el enfoque de por qué queremos compararnos o por qué nos estamos comparando con las personas. Entonces podemos pensar que eso no tiene algún impacto en nuestras vidas, pero sí lo tiene, porque a mí me pasó muchísimas veces. Y el ser humano está acostumbrado, casi inconscientemente, a buscar la aprobación de los demás. Insisto, desde que somos pequeños y hacemos algo, corriendo vamos con nuestra mamá o con nuestro papá a preguntarle qué le parece, ¿no? Y de cualquier cosa que hagamos, un dibujo, si hacemos pasteles de lodo, lo que sea, vamos corriendo y buscamos esa aprobación, ¿no? Y yo pasé la mayoría de mi vida, hermanos, comparándome con otras personas, con otras circunstancias. Y el Señor ha trabajado mucho eso en mi vida. Cuando vivimos en Ciudad del Carmen, Campeche, hubo un tiempo en el que me comparaban mucho con una de mis primas. Y eso la llevó a generar en su corazón un sentimiento de rechazo hacia mí, ¿no? Porque mi mamá desde siempre, desde toda la vida, me ha enseñado a hacer el aseo, ¿no? Y entonces cuando llegamos allá, yo inconscientemente lo hacía, si veía que estaba algo fuera de su lugar, pues me ponía a limpiar y todo eso. Entonces mi abuelita comenzaba a decirle a mi prima, no, es que ¿por qué no eres como Duna? Es que ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y esa constante comparación entre nosotras, ¿no? Y cada una de nosotras éramos diferentes entre sí, teníamos diferentes cualidades. Pero eso la llevó a generar una molestia, un rechazo hacia mi persona. Y entonces, poniéndome a pensar, cuando estuve preparando este tema, pensando en todas esas cosas,
y me doy cuenta de que sí tiene un impacto grande en nuestras vidas, aunque a lo mejor a veces el cerebro bloquea recuerdos o bloquea cosas como un mecanismo de defensa. Y entonces a lo mejor puede pasar eso en nuestras vidas, bloqueamos ese tipo de cosas. Pero cuando vamos creciendo y nos enfrentamos a la vida, porque esto de la comparación afecta en el mundo y nos afecta a nosotros también como hijos de Dios. Entonces, si no lo trabajamos, pues nos puede llevar a estancarnos y a generar este sentimiento de que estamos insatisfechos con nuestras vidas. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 1, versículo 16. Dice: E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Cuando leí este pasaje, yo me ponía a pensar en lo gracioso que sería que la luna o el sol se rebelaran contra Dios, ¿no? Que el sol dijera, ay, pues yo no quiero ser sol, yo quiero ser luna. Y cada uno tiene su función, ¿verdad? La luna tiene la función de alumbrar en la noche junto con las estrellas y el sol fue creado para darnos luz durante el día. Pero imagínense que se pusieran a pelear entre sí, ¿no? Y que se pusieran a reclamarle a Dios, no, pero ¿por qué yo tengo que ser luna? ¿O por qué yo tengo que ser sol? ¿Por qué tengo que ser estrella? Yo quiero ser lo contrario, ¿no? Y esto pasa con la comparación. A veces tenemos cualidades que el Señor nos ha dado habilidades, pero a veces estamos observando las cualidades que tienen otras personas y queremos hacer lo mismo, ¿no? Y no es que yo quiero ser como esa persona y yo quiero hacer lo que hace esa persona. Y es ahí donde digo que no es malo compararse, pero sin objetividad, sin decir, ok, puedo tomar esto que me sirve de esta persona en lo que es bueno y utilizarlo para yo también ser mejor, ¿no? Para utilizarlo para yo avanzar. Pero cuando no lo hacemos así y lo vemos desde la frustración, porque a mí me pasó muchísimas veces, yo no crecí en una situación económica muy cómoda y eso por muchos años, hermanos, por muchos años me hizo sentir frustrada e infeliz conmigo, con mi vida. Y por mucho tiempo tuve ese dolor en mi corazón, por mucho tiempo yo le dije a Dios, ¿por qué me mandaste a mí al mundo en estas circunstancias, en estas situaciones, con estas carencias, ¿no? Y entonces yo constantemente comparaba mi vida con la de otras personas, con la de mis otros amiguitos, que a lo mejor tenían más posibilidades que yo en ese momento. Y les digo, era yo una niña y a lo mejor en ese momento no le di la importancia que debía, pero conforme fui creciendo, esas heridas fueron saliendo a la luz. Y me costó mucho trabajo ponerlo en manos del Señor. En alguna, creo que fue tiempo con Dios, yo hablaba de eso, de que no me sentía feliz con mi vida. Y yo le reprochaba mucho al Señor todo el tiempo, de que, y a mi mamá también, y a mi mamá como le molestaba que yo le dijera, es que mejor yo no hubiera nacido, y yo no quería nacer, y yo no quería estar aquí, y con estas circunstancias, con estas cosas que me tocan pasar. Y de verdad, hermanos, ha sido un proceso doloroso, difícil, pero también renovador, porque cuando uno le permite al Señor y le entrega esas heridas y tiene esa disposición de decir, Señor, esto me duele, esto que he cargado durante años me pesa, pero quiero entregártelo. Y ahí las cosas comienzan a cambiar. Acompáñenme a Juan, capítulo 12, versículo 43. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y eso era lo que les decía. Cuando crecemos en un ambiente que está acostumbrado a comparar, a escuchar ese tipo de comentarios de por qué no eres como tal persona, por qué no haces las cosas así, asado, crecemos repitiendo ese mismo patrón e inconscientemente lo repetimos pues con nuestra familia, con nuestros amigos, con a lo mejor una pareja. Y cuando leí este pasaje,
venía a mi mente, porque también todo lo que les cuento es porque a mí me ha pasado. Y entonces estamos más preocupados por buscar la aprobación del mundo, lo que piensa el mundo de nosotros, lo que espera el mundo de nosotros. Pero muy pocas veces nos preocupamos por recibir la aprobación de Dios, por pensar qué es lo que piensa Dios de nosotros, qué es lo que hay en su corazón hacia nosotros, ¿no? Pero sí estamos preocupados por, ay, ¿qué piensa tal amigo? ¿Qué piensan mis papás? ¿Qué piensan las personas? Y eso genera ansiedad porque entonces vamos por la vida tratando de hacer las cosas para agradar a las otras personas. Y eso genera un vacío en nosotros. Y entonces el Señor nos quiere completos, el Señor nos quiere felices. Y si le entregamos eso, pues Él lo puede hacer, ¿no? Entonces, esto de amar la gloria de los hombres es como que buscamos el reconocimiento de ella afuera, ¿no? Y es como un comportamiento inconsciente, si se podría llamar. Porque es difícil, yo muchas veces lo he pasado. Decir, confiar, creer plenamente en alguien que no podemos ver, ¿no? Porque en una de las clases que le doy a los niños, una de las pequeñas, yo les estaba diciendo de lo importante de comunicarnos con Dios, ¿no? Y una de las pequeñas me decía, es que ¿cómo me puedo comunicar con Él si no lo vemos? Y, y decía, sí, porque es invisible. Y entonces, y yo me ponía a pensar y decía, es que a veces así nos pasa a nosotros, porque creemos que no lo vemos y lo pasamos desapercibido y decimos, ay, pues si no lo veo, no me ve. Y entonces buscamos esta constante aprobación de las personas en vez de ir con el Señor y decirle, Padre, tengo esto en mi corazón, me pasa esto, me frustra esta situación que estoy pasando, ¿cómo puedo trabajarla? ¿Qué me quieres enseñar a través de esto, no? Y es difícil desapegarse de buscar allá afuera lo que el Señor nos quiere dar, lo que el Señor ya tiene aquí en su palabra para nosotros y lo andábamos buscando por allá afuera. Y por eso nos damos tantos golpes y después nos quejamos y después vamos con Dios y, ay Dios, es que tú no me quieres y no te importo y no te importa mi dolor. Pero es porque no le buscamos, o sea, realmente no vamos ahí con Él y derramamos todo eso que sentimos en nuestros corazones para que precisamente el Señor pueda ayudarnos a sanar. Ok, les decía, cuando crecemos en un ambiente que está acostumbrado a comparar sin objetividad, perdemos el enfoque. No es lo mismo observar cualidades de otras personas para tomarlo quizá como una motivación, que hacerlo desde la envidia, desde la inconformidad, como yo en su momento, ¿no? Que yo me quejaba, es que ¿por qué mis otros amigos sí tienen dinero? ¿Por qué otras personas tienen mejores posibilidades que yo, mejores oportunidades? Y genera este conflicto, ¿no? De aceptar el cómo el Señor nos ha traído a este mundo. Entonces, cuando lo hacemos desde el enfoque equivocado, nos genera un problema. Perdemos el enfoque, nos sentimos perdidos y vamos por aquí y por allá buscando qué hacer y buscando cómo llenar ese vacío que solamente puede ser llenado por Jesús. Cuando vamos a comprar fruta, la verdura, pues normalmente siempre escogemos las más bonitas, ¿no? Siempre andamos ahí escogiendo que las manzanas que se vean más bonitas y lo que está feo siempre se va quedando a lo último. Si les ha pasado, vamos a unas verdulerías y siempre hay un montoncito donde está lo más feo. Pero a veces, hermanos, las apariencias engañan. Hace unas semanitas tuvimos una comida familiar y fuimos a comprar unos limones y por fuera se veían muy bonitos y cuando los cortamos no tenían nada de jugo, estaban secos, sequísimos. Y entonces esto pasa en el mundo. Vemos lo que hay por fuera, o bueno, no solamente en el mundo, también tristemente pasa en el pueblo de Dios, pero nosotros vemos lo que hay por fuera, lo que la gente nos muestra por fuera, ¿no? Y podemos pensar muchas cosas, ay, esa persona es muy inteligente, o es muy bondadosa, es muy buena, muy eso, muy lo otro, pero el único que conoce el interior es Cristo, es Dios. Entonces, el problema de nosotros enfocarnos en lo que vemos de las otras personas y querer tomarlo como un modelo de vida es que precisamente no conocemos lo que hay dentro, ¿no? Lo que hay detrás de eso que nosotros podemos ver a simple vista. Y eso es algo que se ha visto mucho en este mundo actual. Muchas personas que se preocupan por mostrar una apariencia, ¿no? Por mostrar que a lo mejor tienen una vida perfecta,
pero por dentro hay heridas, hay cargas, hay resentimiento, hay dolor, hay falta de perdón, tantas cosas que no vemos y que no se las entregamos al Señor y que tratamos de evadir haciendo otras cosas. Como se ha puesto mucho de moda eso de ir al gym y el cuidado de la piel y toda esa cosa del cuidado personal, ¿no? Y no digo que esté mal, no estoy en contra de eso, al contrario, me parece algo muy bueno. Pero esa necesidad del ser humano de tener fachadas, de mostrar algo que no es, o tratar de tapar el sol con un dedo y decir, bueno, pues si hago ejercicio, si como bien, si me cuido la piel, si todo eso, eso no va a tapar lo que hay dentro de nuestros corazones. Eso no va a sanar ni se va a balancear. O sea, podemos por fuera estar muy lindos, muy ejercitados, pero por dentro hay dolor, por dentro hay heridas, por dentro hay cosas sin resolver, problemas con familia, con hermanos, con amigos, cosas que no queremos solucionar, pero sí queremos que por fuera se vea todo muy bonito. Y entonces es una manera de engañarnos a nosotros mismos, porque en algún momento todo eso va a volver a salir. O sea, aunque nosotros tratemos de taparlo y echarle tierra y lo que queramos, va a volver a salir. Si no se lo entregamos al Señor, eso va a volver a salir y va a generar más problemas si no lo trabajamos a tiempo en cuanto lo reconocemos, ¿no? Porque es el primer paso, reconocer cuando algo está aquí que no está funcionando. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 10. Versículo 31. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y es lo que les digo, no está mal tener cuidado de nuestra persona, porque también en algún momento en alguno de mis devocionales yo compartía eso, que cuidar nuestro cuerpo, el cómo comemos, el ejercicio, todas esas cosas, es una manera de darle gloria a Dios porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pero tiene que ir balanceado, no podemos enfocarnos solamente en lo de afuera, sino tiene que ser ambas cosas, ¿no? Entonces, me gustó este pasaje porque a veces podríamos pensar que Dios no está presente en las cosas más mínimas, como lo es comer, como lo es beber, como lo es cuidarse personalmente, ¿no? Pero sí lo está. Dios está presente en todas esas cosas. Y aún en el cuidado de nuestra persona, el Señor trabaja cosas en nuestro interior. Entonces, insisto, no está mal querer cuidar nuestra persona, nuestra imagen, pero tiene que ir tomado de la mano con lo que hay acá adentro, que sea un trabajo que vaya a la par y que todo eso lo trabajemos en el Señor. Entonces, cuidar nuestro cuerpo es una manera de darle gloria a Dios. Y por eso, insisto, es bueno que cuidemos lo que comemos y todo eso, pero si sabemos que hay situaciones, circunstancias dentro de nosotros, pues entreguémoselas al Señor, ¿no? Y entonces ya no solo nos vamos a ver bonitos por fuera, sino también por dentro. Y eso es lo que más cuenta, ¿no? Porque por fuera podemos mostrar muchas cosas y a lo mejor podemos engañarnos a nosotros y a otras personas. Pero a Jesús, a Dios no lo podemos engañar. Él siempre ve lo más profundo de nosotros y Él sabe que aunque por fuera tratemos de aparentar algo, dentro de nuestros corazones hay circunstancias. Entonces, pues es importante entregar esas cosas que pues cada quien conoce su historia, ¿no? Cada quien sabe sus propias batallas y pues entreguémoslas al Señor. Muchas veces cuando me alejé de la iglesia, cuando me alejé de Dios, salía con amigos a fiestas y así. Y yo trataba de evadir mi realidad, de evadir mis problemas. Y sí, en el momento en el que estaba ahí con ellos me la pasaba muy bien, mucha risa, pero cuando llegaba a mi casa sentía ese vacío horrible otra vez. Y era estar llorando y sentirme mal conmigo misma, sentirme vacía, no saber qué hacer, hacia dónde ir, a quién acudir. Bueno, sí lo sabía, pero en ese momento yo era muy cabeza dura y no quería hacerlo. Y eso es lo que nos pasa a veces. Sabemos que la solución es Jesús, sabemos que la solución es entregarnos a Dios, entregarle esas cosas, pero a veces no queremos y por eso preferimos buscar alternativas, buscar soluciones allá afuera, con nuestros amigos, con lo que vemos allá afuera, ¿no? Cuando todo ya está aquí en la palabra.
pero a veces no nos gusta. Y entonces vamos prolongando más todo eso que traemos dentro. La comparación es peligrosa en muchos aspectos. Y yo me ponía a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué nos comparamos? ¿Qué detona que nosotros nos comparemos? Y yo pensaba que una de las razones, porque a lo mejor pueden haber muchas, pero creo que una de las más importantes es por una falta de identidad. Identidad que solamente puede ser otorgada por Dios. No podemos obtener nuestra identidad en otro lado que no sea en Dios, porque como lo leíamos en Génesis, Él creó los cielos, las estrellas, el sol, la luna, nos creó a nosotros. Entonces, ¿quién mejor que Él? ¿Quién nos conoce más sino Dios mismo? Entonces, si Él conoce cada parte de nosotros, Él tiene las respuestas, Él tiene las herramientas para hacernos salir adelante, para hacernos sanar nuestro corazón. Entonces, antes de conocer a Cristo, vagábamos sin rumbo y sin propósito. Andábamos por aquí, por allá, buscando qué hacer de nuestras vidas y sin conocernos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo obtenemos una identidad? El primer paso es reconocer a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Eso es el primero. Porque antes de Él, pues estábamos perdidos, no éramos nada. Y entonces cuando Jesús llega a nuestras vidas y nos ofrece su perdón, su gracia, su misericordia, su salvación, dejamos de ser unos vagos, dejamos de estar perdidos, y entonces Él nos da esa identidad de ser sus hijos, ¿no? Ya depende de nosotros qué tanto cuidemos esa identidad, ¿no? Qué tanto la trabajemos y qué tanto le permitamos al Señor trabajar en nosotros. Pero el primer paso es aceptar a Cristo. Acompáñenme, por favor, a Primera de Pedro, capítulo 2. Versículo 10. Dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, antes de conocerle a Él, antes de aceptarlo en nuestros corazones, no éramos nada, no teníamos nada, no sabíamos hacia dónde ir, no sabíamos qué queríamos hacer, no teníamos un propósito de vida. Pero el Señor nos viene a regalar esperanza, nos viene a regalar un propósito de vida. Cuando nacemos, nuestros padres pues saben que estamos vivos, ¿no? Pero no es hasta que nos registran en el estado civil, no, en el registro civil, que ya nos dan nuestra acta de nacimiento, que contamos ya como ciudadanos, ¿no? Antes de eso, pues sí, nuestras familias o cercanos al bebé saben que, bueno, ya nació, es un ser nuevo, un humanito nuevo. Pero hasta que nos registran y hasta que está el documento donde aparece nuestro nombre, nuestro cuerpo, todo eso, hasta ahí nos reconocemos como unos ciudadanos. Entonces, así pasa con Jesús, hasta que lo aceptamos, hasta que reconocemos que Él es nuestro único Salvador, que el sacrificio que hizo en la cruz, nadie más pudo hacerlo. Entonces, ya pasamos a ser ciudadanos del reino, ¿no? Hijos de Dios. Entonces, dejamos de ser vagos y poseemos la identidad de ser sus hijos y los derechos que eso conlleva. Pero también las obligaciones, ¿no? Porque nos gusta muy bonito que sí, los derechos y que Dios nos cuida, nos provee, nos ama, pero también requiere responsabilidad ser su hijo. Y esa es la parte que a veces ya no nos gusta. Esa es la parte en la que decimos, ay, como que no quiero. Como que sí me gusta que me proveas, como que sí me gusta que me des cosas, pero no me gusta obedecer, no me gusta renunciar a cosas, no me gusta perdonar. Entonces ahí es donde comienza lo difícil, ¿verdad? Entonces, lo importante de tomar ese compromiso real, ¿no? Y de decir, ok, acepto a Jesús en mi corazón y acepto todo lo que eso conlleva, no solo la parte bonita, ¿no? Que todo con Cristo es lindo, pero la parte de las responsabilidades, de la disciplina, del compromiso, es la parte que a veces nos cuesta, y es aceptar el paquete completo, y es decir, sí, Señor, voy a hacerlo, aunque hay muchas cosas que no entiendo aún, muchas cosas que aún tengo que trabajar, pero quiero hacerlo. Y ese es el primer paso, hermanos, el primero. Punto número 2, sometiendo nuestra voluntad.
Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 3, del 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, es importante esta parte de doblegarnos, ¿no? En una clase de los jóvenes veíamos que duro de cerviz era que les impedía agachar la cabeza, ¿no? Doblegarse, que se quedan así todos tiesos. Y a veces estamos así renuentes de que Dios nos está diciendo, mira, hijo, haz esto, y estamos así de que no quiero. Pero cuando tomamos la decisión y decimos, está bien, y entonces damos ese primer paso de no lo entiendo, no sé qué quieres hacer conmigo, pero voy a ceder, y entonces agachamos la cabeza. Y ahí, ese pequeño espacio que le damos al Señor de, bueno, está bien, ahí el Señor lo aprovecha y órale, de una vez todo. Y entonces ya después uno no se puede escapar, hermanos, porque a mí me pasó. Estuve mucho tiempo renuente, mucho tiempo de que no quiero nada, no me hablen, no quiero saber nada, pero el Señor siempre está ahí. Y llegó un momento en el que yo ya no lo pude ignorar, no me pude hacer la de la vista gorda o de que, ay, la Virgen me habla, ¿no? Llega un momento en el que ya no se puede, hermanos, pero es necesario que uno doblegue esa voluntad y que realmente le permita al Señor, porque si no, pues por más que el Señor nos quiera ayudar, pues no va a pasar nada, ¿no? Y también hablábamos de eso en la clase de jóvenes. Es por su misericordia que estamos aquí, es por su misericordia que Él nos rescata, que nos alienta, que nos ayuda. Entonces, pues todos aquí sabemos que necesitamos a Jesús, a Dios. No, nada de lo que queremos lograr, de lo que queremos sanar, podemos hacerlo por nuestra cuenta. Porque sé que a más de uno nos ha pasado que hemos intentado hacer las cosas por nuestra propia fuerza, por nuestras propias opciones, por nuestras propias alternativas. ¿Y qué pasa? Terminamos dándonos golpes con la pared, frustrados, enojados, y todavía nos damos el lujo de echarle la culpa a Dios, ¿no? Y Dios como de, oye, pues yo te estoy dando las herramientas, pero ahí va uno de que no, voy a buscar qué tal y me funciona mejor por este lado o acá. Y ya hasta que vemos que de plano ya todo ha fallado, ya estamos hartos, cansados, y ahora sí vamos como el perrito, ¿no? Como que sí, está bien, Dios tenías razón, perdóname. Y no es que esté mal, pero qué mejor que en vez de darnos tantos golpes innecesarios, como me los di yo en su momento, pues que vengamos al Señor y que le rindamos nuestra voluntad y que le digamos, sí, Padre, hay cosas que no comprendo, que no entiendo, que me cuestan, pero quiero hacer tu voluntad, quiero conocerte, quiero servirte verdaderamente. Y entonces cuando le permitimos eso al Señor, Él comienza a transformar nuestras vidas. Y evidentemente no es sencillo, ¿no? Y menos cuando llega la parte de la disciplina, porque eso es, híjole, lo que, al menos a mí, lo que más me ha costado, ¿no? Y más aún si en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, hemos carecido de esa disciplina, ¿no? Porque la disciplina está en las cosas más pequeñas y mínimas de la vida. También a lo mejor a más de uno nos ha pasado que tomamos la iniciativa de hacer algo, no sé, a lo mejor decimos, el lunes ahora sí voy a empezar a hacer ejercicio. Y empezamos el lunes y después se nos va la motivación y ya no queremos hacerlo, y así, y se pasan otros 2 meses y pues, ay, ya, ahora sí, ya voy a hacer ejercicio. Y a mí me quedó muy grabado cuando dio esa enseñanza el pastor de que la motivación no siempre va a estar, y eso es real, hermanos, porque uno se agarra de eso, de decir, ay, pues es que no tengo motivación, pobrecita de mí, y sí se vale estar triste, desanimado, pero nos quedamos en ese estado permanente. Y entonces cuando la motivación termina, la disciplina comienza, porque la disciplina es la que nos hace de que no tienes ganas, pero tienes que hacerlo.
Entonces, si comparamos nuestra vida con la de un deportista, pues es más o menos lo mismo, ¿no? Los deportistas llevan mucha disciplina en su vida, en su alimentación, en sus horarios de dormir, no sé, en muchas cosas, ¿no? Y así nosotros también necesitamos de la disciplina para que realmente todo eso que trabajamos en el Señor pues rinda frutos, ¿no? Porque a veces se nos hace difícil y ya, dejamos ahí las cosas tiradas y ya no quiero, ya no me gusta, ya no me sale y nos frustramos con nosotros mismos, ¿no? Entonces es importante darle paso a la disciplina en nuestras vidas y decir, bueno, no tengo ganas de hacer esto, pero lo voy a hacer. Y entonces, ya cuando comenzamos a hacer las cosas, el Señor toma en cuenta eso, hermanos, y dice, ok, ella no tenía ganas a lo mejor de orar, no tenía ganas de ir al servicio de jóvenes, o no sé, cualquier circunstancia, pero lo hizo. Y entonces ya estando en el lugar, porque a mí me ha pasado, hay veces en las que pues no me siento a lo mejor de ánimo o así, pero digo, voy a ir. Cuando tuvimos nuestro servicio de jóvenes yo me sentía muy cansada y me dolía mi cabecita. Y yo estaba pensando, ay, pues sí, y si no voy, pues yo nunca falto y pues no creo que me digan nada. Y el Señor estaba como que, ve. Y yo, es que me duele la cabeza, ve. Y entonces cuando uno decide obedecer, y es lo que digo, cuando la motivación se acaba, la disciplina comienza. Y entonces yo elegí, dije, sí, sí, voy a ir. Y pasamos un momento muy lindo. No somos un grupo grande de jóvenes, pero con los que somos el Señor ha trabajado grandes cosas, hermanos. Y cuando yo llegué al servicio y estábamos en la alabanza, y yo lloré y lloré y lloré, y, y dije, pues, tú me querías tener aquí, ¿no? Por algo me trajiste tú aquí. Y entonces, hermanos, no podemos depender de la motivación, porque la motivación no siempre va a estar. Hay días en los que uno no tiene ganas ni de levantarse de la cama, pero tiene que hacerlo. Y entonces ahí es donde las cosas comienzan a cambiar. Sí, es dar ese paso que inicia todo, aunque tengamos miedo, aunque no entendamos muchas cosas, es darle al Señor un rotundo sí. Sí estoy dispuesto, sí quiero hacerlo, sí voy a hacerlo. Punto número 3, comunícate con Él. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 3. Capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, como les comentaba hace un rato, no hay otra manera, no hay otra alternativa, no hay otro manual más que la palabra de Dios efectiva para que nosotros podamos ser verdaderamente transformados. Entonces, además de la oración, también el Señor se comunica con nosotros a través de su palabra. Nos la revela a través de su Espíritu Santo cuando tenemos esa disposición. Y el Señor también nos habla aquí en su palabra y nos da herramientas, nos da cosas que podemos utilizar precisamente para lograr esto, ¿no? Si nos quedamos con algo que no entendemos y decimos, ay, pues no lo entiendo y por eso no lo voy a hacer, ¿no? Para ahorrarme la fatiga. Pero preguntémosle al Señor, ¿no? Esa es la parte que a veces no nos gusta, a lo mejor porque no va a ser la respuesta que queremos, no lo sé. Pero las cosas que no entendamos, preguntémosle al Señor. Digamos, Señor, esta parte de tu palabra como que me cuesta, no sé, no entiendo qué es lo que me quieres decir aquí, pero muéstrame, enséñame. Pero a veces nada más le damos una leída, ay, no le entendí, bueno, adiós, y ya, y nos vamos a hacer otras cosas. Y entonces así nunca va a pasar nada, hermanos, y estamos así de que, ay, no le entiendo, ya, el siguiente. Y nos vamos a leer los más sencillitos, ¿no? Y no, el Señor necesita que nosotros nos comuniquemos con Él, que creemos esa relación íntima con Él, en el que podamos platicar con Él como platicamos con nuestros papás, como platicamos a lo mejor con nuestro hermano, que así platiquemos con Él, ¿no? Que tengamos esa relación estrecha con el Señor,
de tener esa confianza de exponerle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos cuesta dejar, a lo que no queremos renunciar. Todo eso es importante comunicarnos con el Señor, es importante hablar con Él, pedir su dirección. Y aquí en su palabra, insisto, está todo lo que necesitamos para poder seguir en ese propósito para el cual el Señor nos ha mandado. Entonces, de esa manera, el proceso se vuelve enriquecedor y no se vuelve cansado, no se vuelve tedioso. Porque entonces si lo hacemos por obligación de que ay, tengo que leer la Biblia, o por ejemplo nosotros con nuestros devocionales de jóvenes, no, ay, tengo que hacer mi devocional y ya lo voy a escribir ahí lo que se me ocurra, lo primero que me venga a la mente y ya lo mando para que no me esté molestando nuestra líder de jóvenes. Y no, hermanos, no debe de ser así, porque entonces aparentemente estamos cumpliendo con nuestra obligación, ¿no? Pero no va a dar ningún resultado, ningún fruto en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay que hacerlo con entendimiento y va ligado a lo de la motivación. Entonces, y también eso de que, o sea, no quiero que se malentienda. Si no tenemos motivación, pero aún así elegimos hacer nuestro devocional, pero es hacerlo de corazón, es hacerlo con entendimiento, es orar y decirle al Padre, Señor, en este momento no me siento pero quiero hacerlo, ayúdame, dame fuerza, y entonces ya comenzamos a escribir, porque es muy distinto que ay, no tengo motivación, pero lo voy a hacer ya porque sí, para que no me molesten, porque no. O sea, si no hay motivación, pero queremos hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien, hay que hacerlo correcto, no nada más ahí al aventón. Ajá, porque si no, o sea, insisto, nosotros podemos creer y nos podemos engañar de que estamos cumpliendo, de que estamos haciendo las cosas bien, pero no va a dar un resultado efectivo en nuestras vidas, hermanos. Y entonces estamos perdiendo nuestro tiempo, estamos perdiendo el tiempo que le dedicamos a hacer esos devocionales, el tiempo que le dedicamos a leer la palabra. Si no lo hacemos con un corazón que está dispuesto a querer hacerlo, no va a funcionar, por mucho que lo hagamos y digamos, ay, pues ya, sí, ya, lo que quede. No va a funcionar, no va a rendir frutos. Y entonces, ¿qué mejor que aprovechar nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos da, la vida que el Señor nos regala, aprovecharla para hacer su voluntad, pero desde un corazón que quiere hacerlo verdaderamente, no por obligación, sino con gozo, sabiendo que el Señor solamente tiene planes de bien para nuestras vidas. Punto número 4, comprométete cada día más. Acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 10. Versículo 12 y 13. Dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces, como les decía, el Señor solamente quiere planes de bien para nosotros, prosperarnos en todas las áreas de nuestra vida. Y aquí dice, ¿qué más nos pide el Señor? Sino que nos sometamos a Él, que tengamos ese temor de Dios, que andemos en sus caminos, que busquemos conocerle más a través de su palabra. Y entonces, cuando comenzamos a hacer esas cosas, el Señor nos comienza a mostrar, porque es como les digo, hay veces en que nosotros ni nos conocemos a nosotros mismos, y el Señor sí nos conoce, el Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo, Él nos tenía en su pensamiento. Entonces podemos acercarnos a Él y entonces Él nos ayuda en esa lucha de compararnos sin objetividad con otras personas, porque el Señor nos empieza a mostrar en lo que nosotros somos buenos, en los talentos que Él nos ha dado. Pero insisto, a veces somos tan tercos que si Dios nos dice, mira, tú eres bueno en esto, en esto, en esto, en esto, y otra persona, Dios le ha dado otras cualidades, otros talentos, otras habilidades, y aunque el Señor ya nos ha dado algo a nosotros, estamos ahí tercos y no, es que yo quiero lo de la otra persona y no sé, por ejemplo, si a mí me gusta cantar,
Pero el Señor me ha dicho, no, pues no, o sea, qué bonito que cantes y qué bonito que te guste cantar, pero no, yo no te he mandado para eso, no tengo otros planes para ti. Y nos entercamos y nos enojamos y nos emberrinchamos y no, pero es que yo quiero cantar y es que yo quiero hacer esto. Y aunque el Señor nos está ahí sacando la lista de, mira, hija, pero pues es que eres buena en esto y en esto y en esto y en esto, y yo quiero prosperarte en esto, yo quiero bendecirte en esto, yo quiero que trabajes esto para que seas prosperada, pero no, nos entercamos y a fuerza queremos que se hagan las cosas como nosotros queremos y los talentos que nosotros queremos y desarrollarlos como nosotros queremos, y ahí entra la frustración y ahí entra lo peligroso de estarnos comparando con las personas. Porque entonces, aunque el Señor nos esté diciendo en lo que somos buenos, estamos inconformes y estamos todo el tiempo, ay, pero a mí me gustaría ser como tal persona, a mí me gustaría hablar como habla tal persona, a mí me gustaría, me gustaría, me gustaría. Y el Señor nos dice y nos muestra en lo que Él nos ha bendecido, lo que tenemos bueno en nosotros, y no, estamos ahí como niños chiquitos berrinchudos. Y entonces es importante, hermanos, es importante aceptar las cosas que el Señor nos ha dado, los talentos que nos ha dado, y que nos ayude a trabajarlos, a ponerlos a su servicio, ¿no? Porque esto ya lo he platicado algunas veces. Cuando me alejé de la iglesia y regresé y hablé con el hermanito Gus para subir a la alabanza, pero mi plan era subir a cantar, porque es lo que he hecho toda la vida y lo que más me gusta hacer. Y entonces cuando me dijeron, pues escoge entre batería o bajo, y yo, ay, no se puede cantar. Y entonces cuando uno da ese paso de obediencia, hermanos, porque yo pude haber dicho, no, pues si no es cantar, entonces no me subo, entonces no quiero nada, gracias, adiós. Y no, y entonces el Señor era así como que me andaba dando un empujoncito, aviéntate, aviéntate. Y yo como que, o sea, yo en la vida he tocado un instrumento, nunca había tocado la batería, nunca había tocado el bajo, nada, ningún instrumento. Yo lo único que sabía era cantar. Pero di ese paso, di ese salto, sin saber qué iba a pasar, sin saber si me iba a costar mucho trabajo. Y desde ese momento yo me comparaba con otras personas. Ustedes saben quién estaba antes en la batería, ¿no? Y yo decía, es que, ¿y si no lo hago? ¿Y si no lo hago bien? Y si me equivoco, y si no soy como tal persona, y si no logro hacerlo como esta persona, y uno comienza a autosabotearse y no le permitimos al Señor que nos demuestre de qué somos capaces. Y entonces estamos ahí poniéndonos tristes y no, y el Señor quiere mostrarnos que tenemos potencial, que tenemos cosas para dar, que tenemos cosas que hacer. Y a todos nos ha dado algo diferente. Y no está mal reconocer, nuestro hermanito Chris cuando nos compartió el mensaje, nos platicaba eso, no está mal reconocer que las personas son buenas, a lo mejor en un instrumento, compartiendo, haciendo diversas cosas, ¿no? Pero cuando lo hacemos desde la envidia, desde, ay, sí, sí, qué bueno que sabes tocar, sí, qué bueno, qué bueno. Pero por dentro estamos como que, ay, se cree mucho porque ya sabe tocar muy bien y que no sé qué. Y no, hermanos, eso nos enferma, nos envenena y nos impide vernos realmente como hermanos. El domingo pasado el pastor hablaba de eso, de la falta de visión causa división. Y, y eso yo me ponía a pensar, y la comparación sin objetividad también causa división, porque entonces ya no vemos a nuestro hermano como hermano, sino lo vemos como competencia. Lo vemos como que, ay, pues yo un día voy a ser mejor que él, y yo entonces un día voy a predicar mejor que el pastor, y yo un día voy a hacer, y hermanos, de verdad, yo me imagino al Señor viéndonos como que, hijos, de verdad. Entonces, hermanos, aprendamos a ser agradecidos con lo que el Señor nos ha dado. Y no vayamos por la vida tratando de imitar lo que hacen otros, deseando la vida de otros. Porque en cuestión de físico, y a lo mejor a muchos les ha pasado, yo toda mi vida he sido delgadita, toda la vida he sido flaquita. Y por mucho tiempo sufrí muchas burlas al respecto. Y eso me generó un trauma, me hizo no amarme a mí misma, no aceptarme y compararme por muchísimos años con otras niñas. Y es que tal niña es más bonita que yo, y es que otras niñas no están tan flaquitas como yo, y esto y lo otro. Y entonces, no quiero llorar. Entonces luego viene el Señor y te dice, hija, yo te amo como tú eres.
yo te creé así, yo te hice así en el vientre de tu mamá. Y entonces, como que fue difícil para mí, porque entonces yo dije, no estoy valorando lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y hay muchas personas, hermanos, que tristemente no tienen la posibilidad de a lo mejor tener su cuerpo completo, a lo mejor les falta un bracito, no ven, no sé, muchas cosas, ¿no? Y uno que tiene todas las partes de su cuerpo está constantemente quejándose de cosas irrelevantes, ¿no? Y estamos constantemente comparándonos de que, ay, si yo fuera más delgada, si yo fuera más gordita, si yo fuera más alta, si fuera esto, si fuera lo otro. Y entonces desvaloramos lo que el Señor ha hecho por nosotros y el cómo Él nos ha creado. Y, y entonces, pues, imagínense cómo se ha de sentir el Señor, ¿no? De decir, pues yo te diseñé así, hija, yo te diseñé morenita, flaquita, chiquita, y uno constantemente, no, no, Dios, a mí no me gustaba, yo quería hacer esto y esto. Y entonces Dios se queda así como de que, y mi esfuerzo, y mi tiempo en estarte ahí diseñando y creando y todo eso, y nosotros, no, no me gusta, yo no quería esto, y yo no quería esta vida. Y entonces eso trae descontento y desdicha en nuestras vidas, hermanos. Y es por eso que les digo que es peligrosa la comparación sin objetividad. Porque no valoramos entonces nuestras vidas, no valoramos quiénes somos en el Señor, no valoramos lo que el Señor nos ha dado. Y en vez de enfocarnos en el presente y en lo que el Señor ya nos ha dado para ponerlo a trabajar, nos ponemos a pensar en lo que hubiera sido, en lo que yo quería, en lo que fue en el pasado. Y entonces no aprovechamos el presente y lo que tenemos aquí ahora. Y entonces vamos perdiendo nuestro tiempo y aunque el Señor tenga muchos planes para nosotros y el Señor quiera hacer muchas cosas en nosotros, si nosotros no elegimos trabajar eso en el Señor, va a ser muy difícil que esos planes puedan cumplirse. Entonces, valoremos, hermanos, valoremos cada parte de nuestra persona, el cómo somos físicamente, personalmente, porque hay muchas cosas que quisiéramos cambiar de nosotros físicamente, pero el Señor así nos hizo, hermanos, y hay que amarnos así como somos, porque Él se tomó el tiempo de diseñarnos y Él lo hizo con amor y Él nos ama así como somos, flaquitos, gorditos, altos, chaparros, morenos, güeros, tal como somos el Señor nos ama y Él nos diseñó. Entonces, antes de elegir compararnos, cuando estén a punto de compararse, acuérdense, hermanos, y demos gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros, por cómo nos ha hecho. Seamos agradecidos, porque si hay personas que, insisto, están en silla de ruedas a lo mejor y corren maratones, practican deportes, cosas así, y uno que está completo, hermano, ya nada más porque nos picó un mosco ya no queremos hacer nada y ya lloramos y ya estamos enojadísimos con la vida y no, aprovechemos que el Señor nos ha dado salud, que tenemos nuestros 5 sentidos, que podemos ver, que podemos tocar, que podemos hacer todas esas cosas y todos esos sentidos y cada parte de nuestro ser, ponerla a su servicio. Y entonces Él nos enseña a amarnos, a valorarnos y a dejar de compararnos con otras personas, porque todos somos diferentes, hermanos, y todos tenemos distintas cualidades y habilidades, y no todos tenemos que tener lo mismo. Imagínense que fuéramos, en vez de humanos, o sea, yo pienso, si el Señor quisiera que todos fuéramos iguales, pues no, hubiera creado un ejército de robots, ¿no? Todos programados para decir lo mismo, hacer lo mismo, ser del mismo tamaño, del mismo color. Pero a todos el Señor nos ha creado diferentes y en la diversidad hay bendición, porque entonces en la diversidad podemos ayudarnos a crecer mutuamente y si un hermanito es bueno en esto y otro en esto y se unen y entonces creamos algo mejor, creamos algo que puede servir en el reino, ¿no? Pero a veces queremos ser todos iguales, todos igualitos y no, o sea, ahí no hay riqueza, no hay propósito, no habría nada que hacer si todos fuéramos iguales. Entonces agradezcamos que somos distintos, gracias a Dios, que somos distintos. Entonces, siguiente punto, validación social. Razones más comunes por las que nos comparamos. Ahora sí, validación social. Acompáñenme a Colosenses, capítulo 3.
Ay, permítanme un segundo. Ahora sí, Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Pero a veces lo hacemos al revés. A veces vamos por la vida haciendo cosas, esperando el reconocimiento y los aplausos de las personas. Y a veces no nos importa lo que Dios piense de nosotros, de lo que estamos haciendo, mientras las personas nos aplaudan y nos digan, ay, sí, tú muy bien, excelente. Y eso alimenta nuestro ego y nos hace sentir bien aparentemente. Y Dios está así como que, ¿y yo? ¿No piensas qué pienso yo de ti? ¿No te interesa saber qué pienso yo de ti? Y a veces estamos como que, no, gracias, mejor me voy con mis amiguitos a ver si aprueban lo que estoy haciendo. Entonces, hermanos, todo lo que hagamos, las cosas más mínimas que nos podamos imaginar, hagámoslo de corazón, pensando que lo estamos haciendo, bueno, no pensando, lo hacemos para el Señor, ¿no? Pero por lo mismo de que no lo vemos, a veces no le tomamos la importancia que debería. Entonces, cada cosa que vayamos a hacer, imaginémonos que es Jesús mismo el que está ahí con nosotros. Y hagámoslo de corazón, gozosos, felices. Buscamos validación y aceptación de los demás en nuestras acciones, logros y elecciones. Y eso me ha pasado a mí muchísimas veces. Cuando tomo decisiones, siempre voy con mi mamá o con cualquier otra persona, oye, ¿cómo ves qué opinas de que voy a hacer esto, de que voy a decir esto, de que esto y esto? Y cuando vamos con el Señor, le decimos, oye Dios, ¿apruebas lo que voy a decir? ¿Apruebas lo que voy a hacer? ¿Estás de acuerdo con estas decisiones que voy a tomar? Pero a veces a Dios es al último que tomamos en cuenta, pero sí vamos con todas las demás personas buscando aprobación, validación de lo que hacemos, de lo que decimos, para sentirnos tal vez mejores con nosotros mismos. Y es que también pasa que, ¿por qué buscamos validación y aceptación allá afuera? Porque nos van a decir lo que queremos escuchar, y eso no pasa con Dios, hermanos. Dios, aunque es amor, es misericordioso, nos va a decir las cosas como es, con la verdad, y eso es lo que a veces no nos gusta. Cuando ya nos sacan de nuestra zona de confort, cuando el Señor empieza a exhortarnos, a decirnos, mira hija, es que esto no va por ahí, esto que estás diciendo no es correcto, y ahí ya no nos gusta. Y entonces abandonamos y decimos, ay, no, si me vas a estar regañando, mejor no me digas nada, mejor me voy con mi amiguito que me dice que sí a todo, que sí estoy bien, que sí aprueba lo que hago, y yo puedo seguir así mi vida cómodamente. Y no, hermanos, debemos, todo lo que hagamos, tenemos que ir delante del Señor y preguntarle qué opina, qué piensa, qué nos aconseja, qué podemos hacer, y escuchar verdaderamente su consejo, ¿no? Y aceptar cuando el Señor nos llama la atención, porque no podemos tener la razón siempre, hermanos, y eso es lo que pasa. A veces nos cuesta eso de reconocer de que pues sí, chin, sí la estoy regando, Dios, perdóname. Pero no, a veces no queremos escuchar la corrección de Dios, y por eso preferimos andar por ahí afuera buscando a ver quién da un sí a nuestro pecado, ¿no? Para seguir cómodos, para seguir bien a gusto, y ay, pues así nadie me molesta y yo vivo muy feliz. Pero es como les digo, nosotros podemos engañarnos y podemos tratar de tapar el sol con un dedo, pero en algún momento, y eso veíamos hoy en la clase de jóvenes, en algún momento cuando llegue ese día en que tengamos que estar delante de la presencia del Señor, ahí se va a esclarecer todo, y ahí el Señor, a mí me impacta mucho eso, que imagínense que sí estemos ahí delante de la presencia del Señor y que nos diga, no, pues ni te topo, no sepa quién eres.
Y nosotros lo que, no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Si yo compartía, si yo hacía esto y esto y esto y esto y esto. Y es lo que digo, o sea, a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que por lo que hacemos aparentemente, con eso ya tenemos ganado el cielo, ¿no? Y no, hermanos, es ahí donde digo, no hay que perder el tiempo, porque si estamos gastando tiempo en hacer las cosas mal y en tratar de guardar apariencias, pues mejor ocupemos ese tiempo para que lo que se ve afuera esté en balance con lo que hay adentro. Y entonces cuando el Señor nos tenga ahí delante, nos va a decir, ah, sí, ella es mi hija, él es mi hijo, pásale, pásale a lo barrido. Pero es esfuerzo, es trabajo, es comprometernos con el Señor. El Señor nos conoce mejor que nadie, como les decía. Y aún así lo tomamos como la última opción. Primero vamos y le preguntamos a todo mundo. Y después con nuestro Creador. O sea, si Él fue capaz de crear un universo tan distinto entre sí, o sea, a mí me parece demasiado impresionante el cómo existe el universo, el sistema solar, el cómo todo tiene una razón de ser. Y aunque muchas teorías quieran salir a quitarle el mérito, a quitarle el crédito a Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso, es real. Exacto, y de esas cosas tan hermosas que ha creado, cómo todo tiene una razón de ser, cómo Él todo lo planeó, todo lo pensó, no fue de casualidad, no fue que un día se levantó y dijo, ay, pues como que hoy se me antoja hacer unos planetas, como que hoy se me antoja hacer unas estrellas. No, todo lo pensó, lo planeó, todo nació de su corazón con un propósito. Entonces, si Él fue capaz de crear todos esos planetas distintos en tamaños, en funciones, en colores, en todo, ¿ustedes de verdad dudan de que Él pueda conocernos a profundidad y que Él pueda tener las respuestas que necesitamos para transformar nuestras vidas? Claro que no, hermanos, Él lo sabe, Él conoce nuestros corazones, Él sabe quiénes somos, sabe lo que pensamos, lo que tenemos en nuestros corazones. Y aunque se lo queramos ocultar, Él lo sabe. Pero qué mejor que ir humildes ante Él y reconocer que Él es nuestro Dios, que Él fue capaz de crear todo y que así como lo hizo y así como nos creó a nosotros, también puede ayudarnos a transformar nuestras vidas, también puede darnos las herramientas que necesitamos. Pero pues a veces nos preocupamos más por lo que piensan las personas de nosotros y por guardar apariencias para que sigan pensando que soy bien buena onda o que soy bien espiritual o que esto y que lo otro. Pero hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Y aunque nosotros queramos fingir y hacer, decir, pues Dios nos conoce. Entonces, pues preocupémonos, preguntémonos siempre qué es lo que piensa el Señor de nosotros. Y antes de ir con cualquier persona, porque tampoco digo que esté mal, ¿no? Compartir con amigos, con tu familia, a lo mejor compartir ideas, pensamientos. Pero antes de ir con cualquier otra persona, vayamos con Dios, vayamos con Él y entablemos una conversación con Él, expongámosle en nuestro corazón lo que sentimos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr, lo que no entendemos. Y Él nos ama, hermanos, que tanto y tanto, que Él está dispuesto a ayudarnos y a enseñarnos y a instruirnos. O sea, yo me lo imagino bien emocionado, ¿no? De que estamos por todos lados buscando con quién ir, qué hacer, qué buscar, y Dios está así como que esperando su turno de, ay, a ver a qué hora va a venir a buscarme a mí, y yo aquí ya tengo, mira, todo lo que tienes que hacer, pero no, y vamos por ahí, y es como que vemos a Dios y, ay, y nos pasamos por otro lado y por otro lado, y no, hermanos, tenemos que tener a Dios como nuestra primera opción para solucionar todo, o sea, aún lo más mínimo en nuestras vidas, Dios debe ser nuestra primera opción, nuestro primer lugar al que vayamos para sentirnos seguros, para sentirnos escuchados. Y entonces ya cuando el Señor nos escucha, nos abraza, nos consuela, nos regaña, entonces Él pone a personas en nuestras vidas que son de bendición, que nos ayudan también en ese proceso de sanar, en ese proceso de ser hermanos. Pero primero, hermanos, primero vayamos con Dios antes de con cualquier otra persona. Acompáñenme a Isaías, capítulo 40.
versículo 26. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Entonces, hermanos, si Él conoce a cada una de sus estrellas y dice que a todas las tiene por su nombre, ¿de verdad ustedes creen que no hará lo mismo con nosotros? ¿Que Él no nos conoce? ¿Que Él no es capaz de transformar verdaderamente nuestras vidas? Entonces, a mí me gusta mucho observar la naturaleza. Y siempre que la veo me impresionó cada vez más. Y yo siempre, cuando estoy con mi hermano, yo le digo, es que, o sea, cómo los árboles son tan distintos entre sí, las flores, cómo pueden tener colores tan intensos que después son imitados, ¿no? Por el humano, y ya lo creamos y por eso tenemos colores en la ropa. Pero el poder de Dios tan magnífico, tan hermoso, de crear una variedad enorme de colores, de formas, en los animales, en todo, hermanos, en todo. Ningún árbol es parecido entre sí. Todos tienen hojas diferentes, troncos diferentes, los animalitos todos son diferentes entre sí, todos tienen tantos colores hermosos. Y yo siempre que veo la naturaleza, que veo el cielo, los arbolitos, digo, ¿cuánto nos ama Dios? Porque a veces vamos por ahí por la vida, y esto también lo he platicado muchas veces, y pasamos desapercibidas esas cosas porque estamos acostumbrados a verlo todo el tiempo, ¿no? Como que nos levantamos y es de lo más normal, pues ver el cielo, ver las nubes, pero a veces no lo agradecemos, hermanos. Y ustedes piensan, ay, pues ¿para qué? Hermanos, no me acuerdo cuándo, pero una vez alguien dijo, si un día más estamos vivos es porque a Dios le ha placido que todo en el cosmos esté en orden. Imagínense que un día nos levantamos y por un centímetro que se mueva algo va a causar una catástrofe, no sé, algo. Y al Señor le place mantener todo en armonía para regalarnos un día más de vida. Y a veces, ¿qué pasa? Nos levantamos y ya nos estamos quejando de lo que vamos a hacer, y si nos levantamos de mal humor ya nos estamos peleando con mamá, con papá, con los hermanos, y gritamos y azotamos. Y hermanos, todas esas cosas bellas que el Señor ha preparado para nosotros, y las pasamos desapercibidas porque estamos acostumbrados a ello, tanto como lo es la vida. Nos acostamos y ya damos por seguros que al día siguiente vamos a despertar, y planeamos y mañana voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, y en realidad no sabemos si el día de mañana al Señor le va a placer dejarnos vivir un día más, si le va a placer regalarnos un día más. Pero nosotros ya estamos bien puestos planeando cosas y qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir y esto. Y ni siquiera nos tomamos la molestia de abrir nuestros ojos y decir, Padre, gracias, gracias, porque un día más tú me has regalado vida, porque un día más me das la oportunidad de conocerte, de acercarme a ti, de seguir transformando mi vida a través de ti, a través de tu palabra. Y esas cosas mínimas, hermanos, como la gratitud al despertar, son las que hacen la diferencia. Entonces, seamos agradecidos por todas las cosas desde que abrimos nuestros ojos. Es algo que yo les he dicho mucho a mis niños cuando les doy la clase. Les digo, porque a veces, siempre que iniciamos la clase, yo siempre les digo, vamos a orar. Y a veces, no quiero orar, y que no sé qué, y yo ahí regañándolos. Y yo, no, tenemos que orar porque es importante, porque Dios es bueno y esto y lo otro. Y siempre les digo eso, desde que ustedes abren sus ojos, tienen que darle gracias a Dios porque estamos vivos un día más. Tienen que darle gracias porque mamá y papá están vivos, porque tenemos una casa, porque tenemos alimento, porque tenemos vestido. Pero esas cosas tan sencillas que ya las damos por sentado y nos damos el lujo de no agradecerlas. ¿Por qué? Porque creemos que ya las merecemos por derecho y que no importa, al día siguiente voy a seguir teniendo comida. Y sí, hermanos, porque el Señor es misericordioso, pero no debemos de ser malagradecidos y no debemos comparar nuestra vida con la de otras personas, porque insisto, a mí eso fue una lucha de años y años y años. Y imagínense yo quejándome toda mi vida de no tener las posibilidades que tenían otros niños, y mi mamá partiéndose el lomo, trabajando por nosotros, por mí, por mi hermano, ahora mi papá
teniendo que levantarse temprano y ya hay uno se da el lujo de, ay, no me compraste unos tenis de marca, pues no los quiero. Y hermanos, ellos ahí fregándose en el trabajo, sudando, la gota gorda. Y nosotros siendo malagradecidos, y así somos con el Señor a veces. Él nos llena de tantas cosas lindas y perdemos el tiempo ahí quejándonos de cosas que no. Entonces, seamos agradecidos y aprendamos a valorar la vida que el Señor nos ha dado, hermanos. Aprendamos a valorarla, porque hay muchas otras personas que viven en situaciones más vulnerables que nosotros. Y a nosotros el Señor nos regala vida principalmente, nos regala comida, así sean frijolitos, así sea arrocito, un huevito, pero el Señor nos lo provee, hermanos, el Señor nos los da. Y aún así nos damos el lujo de, ay, yo no quería huevo, yo quería una pechuga o yo quería pollo, ¿no? Y no, hermanos, seamos agradecidos y dejemos de desear la vida de otros, dejemos sí, quitémonos ese sentimiento de, ay, yo quisiera la vida de tal persona porque tiene carro y porque tiene dinero y porque viven bien padre y esto y lo otro. Y entonces desvaloramos lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos provee y no nos enfocamos en lo que tenemos ahora, en lo que tenemos aquí. E insisto, eso fue algo que a mí me costó bastante. Y yo muchas veces se lo reproché a mi mamá, ya le pedí perdón, para que no digan. Que yo le decía, es que ¿por qué me trajiste a este mundo con tantas carencias y eso y lo otro? Y pues pobrecita de mi mamá, porque pues cómo ha luchado tanto por nosotros, y yo sé que ha sido el Señor desde el momento uno, guardando nuestras vidas, guiándonos, proveyéndonos, hermanos, porque de verdad que mi mamá, mis respetos, pero fue Dios dándole la fortaleza a mi mamá para aguantar tantas jornadas largas de trabajo, a mi papá para darle la fortaleza de tantos viajes. Y hay que agradecerlo, hermanos, hay que agradecerlo y no estar esperando ni estar deseando tener lo que otros tienen, porque eso también lo compartió una vez el pastor. Si ganamos en pesos, en dólares, en centavos, el Señor con eso nos va a proveer, pero a veces nos frustramos de más y no confiamos en Él, porque si confiáramos plenamente en el Señor, hermanos, no daríamos espacio para esa preocupación excesiva, para esa ansiedad de ay, ¿y qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a pagar las cosas? Y esto y lo otro. Y no, hermanos, debemos de confiar plenamente en el Señor, depositar eso en Él y confiar que Él es nuestro proveedor, principal proveedor. Él es quien nos da los trabajos, la educación, todo, pero todo proviene de Él, hermanos, todo proviene de Él. Entonces seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que el Señor nos ha dado. Y no miremos con envidia a nuestro hermano, ¿no? Sino más bien alegrémonos, sintámonos gozosos de que nuestros hermanos pueden tener situaciones pues cómodas, pero no hacerlo desde la envidia, desde, ay, pues qué bueno que a ti te va bien, y por dentro estamos como de que, ay, ojalá le fuera mal. No, sino alegrarnos verdaderamente, alegrarnos de corazón y decir, Padre, qué bueno que bendices a mi hermano, que bendices a sus familias. Gracias porque también bendices la mía, ¿no? Pero este mundo actual ha confundido la felicidad con dinero en exceso. Y entonces, y a mí me pasó muchísimo tiempo, hermanos, de verdad muchísimo tiempo. Yo decía, no, es que el dinero sí da la felicidad, sí la da porque el dinero te da estabilidad económica y te permite conocer y te permite viajar y todo eso. Y sí, hermanos, pero el dinero no va a llenar el vacío que hay en nuestros corazones, ese vacío que solo puede ser llenado por Dios. Entonces, seamos agradecidos, seamos conscientes de lo que el Señor nos ha dado y no vayamos por ahí, por la vida, deseando tener otra vida que la que tenemos, porque el Señor nos ha bendecido. Y sí, pasamos situaciones difíciles, pero si permanecemos firmes en el Señor, si permanecemos confiando en Él, Él nos va a sacar adelante, hermanos, porque las situaciones difíciles no son para siempre, al menos que seamos bien cabezones y no queramos dar nuestro brazo a torcer, ¿verdad? Para que Dios nos ayude. Pero las situaciones difíciles no son para siempre.
Y cuando atravesamos esas situaciones, el Señor algo quiere enseñarnos a través de esas situaciones. Pero en vez de preguntarle al Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esto? Nos quejamos y quejamos y quejamos y quejamos y quejamos. Y no le damos ese espacio para decirnos, mira, es necesario que pasaras por esto para que te hicieras humilde, para que aprendieras a perdonar, no sé. Cada uno sabemos qué situaciones tenemos en nuestro corazón, ¿verdad? Pero seamos agradecidos aún en las circunstancias difíciles, aún en las circunstancias en las que no vemos salir el sol. Confiemos en el Señor porque Él es nuestro escudo, Él es nuestro refugio, hermanos. Solo en Él podemos encontrar esa plenitud de decir, sí, ahorita estoy en un momento difícil, pero tú eres mi Dios y tú me vas a sacar adelante y tú me vas a renovar y tú vas a transformar mis fuerzas y me vas a mostrar y me vas a llevar a algo mayor. Entonces, no nos desanimemos, hermanos, y no creamos que vamos a estar por siempre en una situación de vulnerabilidad. Acompáñenme a Jeremías, capítulo 1. Versículo 5. Dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces es lo que les decía, hermanos, el Señor nos conoce desde tiempos memorables. Él ya sabía cómo nos íbamos a llamar, cómo íbamos a ser físicamente, cómo iba a ser nuestra personalidad. Todo Él ya lo conoce, todo lo conoció desde antes. Entonces tengamos esa plena confianza y seguridad de que podemos acudir a Él y que como Él nos conoce perfectamente, va a saber qué hacer. Porque cuando vamos con otras personas y exponemos lo que nos pasa, esas personas nos van a dar un consejo en base a lo que están viendo por fuera, ¿no? Pero el Señor nos va a dar algo certero. ¿Por qué? Porque Él está viendo adentro. Las personas no nos pueden, no es como que tengan un escáner en los ojos y a ver, vamos a ver qué hay en tu corazón y así entonces ya te puedo dar algo. No. Las personas nos van a dar consejos en base a lo que nosotros mostramos por fuera, en base a lo que nosotros les mostramos. Pero el Señor nos va a dar una palabra que sea certera y que sea la que necesitamos. ¿Por qué? Porque Él observa nuestro interior, porque Él conoce nuestro corazón y porque nos conoce, sabe lo que necesitamos, sabe lo que tenemos que hacer y si estamos batallando en una circunstancia, Él sabe cómo podemos enfrentar esa circunstancia. Entonces, no dudemos del Señor, de su poder, porque de verdad, hermanos, cuando uno decide confiar en el Señor y permitir que Él trabaje en nosotros, muchas cosas cambian, muchas. Siguiente punto, ya casi acabamos. Evaluación de uno mismo. Acompáñenme a 2 de Pedro. Capítulo 1, versículo 10 al 11. Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, confiemos en el Señor, confiemos en que Él tiene planes hermosos para nosotros y mantengámonos firmes en lo que el Señor nos ha mandado a hacer, aunque las cosas se pongan difíciles, aunque a veces no entendamos las cosas, pero permanezcamos firmes en esa vocación y elección que hemos hecho de seguir a Cristo, porque fue una elección. Nadie vino a ponernos una pistola en la cabeza de si no aceptas a Jesús te vas a morir. No, nosotros elegimos aceptarlo. Y entonces si hemos hecho esa elección de recibirlo en nuestras vidas, mantengámonos firmes en Él, siempre buscando su dirección, para que por más difíciles que se pongan las cosas, Él nos va a sacar adelante, hermanos. Al compararnos con los demás,
podemos evaluar nuestro propio progreso y habilidades. Esto puede ser útil para mejorar en áreas en las que nos desarrollamos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando en vez de utilizarlo para avanzar, como les decía, yo he aprendido muchas cosas de muchas personas y he tratado de decir, bueno, esto que tiene esta persona me parece padre y entonces lo voy a utilizar para yo mejorar, para yo crecer, pero cuando lo hacemos desde el otro enfoque, como les comentaba, desde la envidia, desde la inconformidad, y entonces vemos cualidades en otros y las queremos imitar solamente, y a veces ni siquiera son cosas que realmente queramos, anhelemos o nos sirvan, pero simplemente porque vemos que las otras personas lo están haciendo, ahí vamos como borreguitos a hacer lo mismo. Y no, hermanos, no debe de ser así. Todo lo que hagamos tiene que ser respaldado por Dios, respaldado por su palabra. Y estando conscientes de que si vamos a hacer algo es porque el Señor ha estado de acuerdo, porque el Señor nos lo ha mandado a hacer, porque Él así lo ha querido en su voluntad, ¿no? Pero, insisto, no está mal tomar lo que nos sirva de las personas, ¿no? Lo que vemos que nos puede servir. Pero no lo hagamos desde la envidia, desde el coraje a lo mejor, de querer igualarlos, porque eso pues también viene de un vacío de nuestro corazón, ¿no? De a lo mejor querer reconocimiento, querer validación, y entonces por eso vamos imitando cosas que hacen los demás para ver si somos aceptados, ¿no? Porque hay personas que tienen un carisma inigualable y que se les da natural, que se les da así de una manera, y entonces luego podemos observar eso y, ay, yo quiero ser como esa persona, pero no porque realmente queramos ser así, sino porque queremos la validación o el reconocimiento que le dan esas personas, ¿no? Que si vemos que, ay, se expresan muy bonito de esta persona, y entonces ya queremos hacer todo lo que hace esa persona para que también nosotros seamos reconocidos. Y entonces ahí ya genera un problema porque no lo estamos haciendo porque realmente queramos avanzar, sino lo estamos haciendo porque queremos buscar aprobación, porque queremos buscar reconocimiento. Entonces cuando pasa esto, cuando no lo hacemos inteligentemente, de agarrar un poquito de cada uno de qué nos sirve, nos autosaboteamos. Y entonces ya no nos damos abasto y agarramos aquí y acá y después ya nos quedamos con todo en las manos y no sabemos qué hacer con ello, hermanos. Y entonces caemos en inconformidad y creemos que no avanzamos, que no servimos para nada. Y todas esas actitudes son nocivas para nosotros y para otros. Porque como les decía al comienzo, cuando uno crece en un ambiente comparativo, crece repitiendo el mismo patrón. Y entonces después inconscientemente comienzas tú a comparar a las otras personas y comienzas tú a decirle, es que ¿por qué no eres como tal persona? ¿Por qué no haces lo que hace esto? Es que tú deberías de ser así, es que tú deberías de ser como tal persona. Y entonces ya no solamente nos estamos afectando a nosotros mismos, sino afectamos a otros también. Y eso el Señor nos los va a demandar en algún momento, porque Él nos ha dicho que no seamos piedra de tropiezo. Entonces, si no elegimos trabajar esto en el Señor, además de dañarnos a nosotros, nos vamos a llevar entre las patas a otras personas, entre los pies, disculpen. Entonces, seamos inteligentes, pidámosle al Señor sabiduría para poder tomar lo que nos sirve de las personas, pero de una manera inteligente, que realmente nos sirva, nos ayude a crecer. Punto siguiente, competitividad. Acompáñenme a Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Entonces, las cosas que hagamos, hermanos, no busquemos hacerlas para competir con nuestro hermano, para buscar ser mejor que el otro. Y para que las personas digan, ay, es que esta persona es mejor que tal y acá. No, 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 no. Hagámoslo con amor, con humildad, apoyándonos unos a otros, hermanos. No tratando de tirarnos, ¿no? Porque pues al Señor no le agrada eso, hermanos. El Señor nos ha mandado a ser unidos, a trabajar en equipo, a ayudarnos a crecer mutuamente. Pero a veces los celos, la envidia, lo que tenemos dentro de nuestros corazones nos impide hacer eso. Y entonces consciente o inconscientemente comenzamos a tener actitudes que hacen caer al otro, ¿no? Y insisto, eso nos daña a nosotros, pero también a nuestro círculo. Entonces seamos diligentes, diligentes con eso. Yo siempre que subimos a tocar, que me toca dirigir o a lo mejor compartir algo en los servicios de jóvenes, yo siempre le pido al Señor que, que me haga humilde, que me haga mantener los pies en la tierra y entender que si estamos aquí, hermanos, es por su misericordia, es por su gracia y es porque Él nos los ha permitido. Y que no me haga crecerme, que no me haga creerme más que nadie, ¿no? Yo siempre le pido, Señor, quita toda vanagloria de mi vida, toda soberbia, que yo cuando esté allá arriba, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Yo solamente estoy aquí para como el medio en el que tú le hablas a tu pueblo. Y primeramente este mensaje pues fue para mí, ¿no? Pero tengamos eso en cuenta, hermanos. Siempre que hagamos las cosas, no lo hagamos esperando ser reconocidos, ser aplaudidos y que la gente nos esté felicitando a cada rato por lo que hacemos. Porque eso también nos lo comentaba nuestra líder de jóvenes y es muy cierto. El único reconocimiento debe ser para Dios, porque Él es quien nos llena de sabiduría, quien nos permite hacer esas cosas, quien nos permite estar aquí arriba tocando los instrumentos, cantando, compartiendo la palabra. Es por Él, hermanos. No es porque seamos muy bonitos, porque seamos los más chidos, es porque a Él le ha placido que sea así. Y Él es quien nos llena de toda esa sabiduría para que nosotros podamos compartirla con los demás. Entonces hagámoslo siempre con humildad, siempre esperando apoyar a otras personas, ayudarlos a crecer también y no estar con esta actitud de, ay, pues yo soy mejor que tú y yo ya llevo más tiempo que tú y yo toco mejor que tú y esto y lo otro. No, hermanos, porque eso no le agrada al Señor. Y debemos de apoyarnos, amarnos entre todos y ayudarnos a crecer en vez de tratar de tirarnos para tratar de nosotros llegar más alto, ¿no? A todos el Señor nos quiere tener en un lugar bueno. Y a todos tenemos un proceso, vaya. Porque a veces si vemos que tal persona ya alcanzó cierto éxito, o ya se pudo comprar un carro y a veces nos desanimamos y ay, ¿y a mí cuándo me tocará? Y no, hermanos, todo tiene su tiempo y el Señor sabe por qué hace las cosas. Hace poco una de mis amigas se graduó de la universidad y no les miento, hubo un poco de tristeza a lo mejor en mi corazón y porque yo no he podido estudiar. Y entonces yo le decía, no, Señor, quítame este sentimiento, yo quiero alegrarme por mi amiga, yo no quiero sentirme frustrada, estancada, porque yo sé que tú tienes planes y yo sé que el Señor me va a dar la oportunidad de estudiar. Pero si no elegimos confiar en Él y si no llevamos ese sentimiento al Señor, nos vamos a frustrar, hermanos, nos vamos a estancar y vamos a estar con ese constante sentimiento en nuestros corazones de que estamos estancados, de que no avanzamos, de que tal persona ya logró esto y yo no he logrado nada. Y no, hermanos, el Señor a todos nos quiere llevar a un punto, pero todos llevan su camino, todos llevan su proceso, todo lleva a su porqué, ¿no? Entonces, no queramos igualar ni ir al mismo ritmo en el que van otras personas, ¿no? Y decir, ay, si esa persona ya se compró su carro, pues yo le voy a echar ganas para comprármelo también y que también digan que yo ya tengo carro. No, hermanos, confiemos en los planes del Señor, confiemos en lo que Él tiene preparado para nosotros y seamos agradecidos, insisto, seamos agradecidos con lo que tenemos, con lo que nos ha permitido aprender. En todo este tiempo que no he podido estudiar, pues yo he trabajado y he aprendido muchas cosas también.
Entonces, no nos sintamos frustrados, hermanos. No conocemos la vida de todas las personas. Y entonces nosotros podemos ver lo que hay por fuera, pero lo que hay dentro solo lo conoce Dios. Entonces, pues no nos miremos en reloj ajeno, no nos comparemos con otras personas, ni creamos que porque otras personas ya avanzaron más que nosotros ya nos quedamos atrás, no, sino permitámosle al Señor que nos siga dejando avanzar junto con Él, tomados de su mano, porque a veces el Señor no estamos listos para ir al siguiente nivel, y el Señor nos va ahí tomando de la mano y mira, hija, es esto y esto, y lo soltamos y ya nos queremos echar a correr porque ya queremos llegar al lugar en donde creemos nosotros que tenemos que estar. Y no, hermanos, tenemos que ir avanzando a la par con Dios, que Él sea quien nos vaya guiando, nos vaya instruyendo, nos vaya diciendo por dónde hay que ir, en dónde hay que ir, cómo hay que ir, con qué personas, todo, hermanos, hay que ponerlo en manos del Señor. Porque eso es lo que pasa, a veces solamente queremos a Dios cuando de plano ya las cosas en nuestra vida están súper mal. Pero podríamos evitarnos todas esas cosas si desde un principio eligiéramos caminar con Dios, agarrarnos de su mano y decirle, Padre, esto es difícil para mí, esto me está costando, pero ayúdame, no me sueltes y yo tampoco me voy a soltar de tu mano. Y entonces vamos caminando a la par con Jesús y es enriquecedor, hermanos, es renovador, llena nuestras vidas cuando se lo permitimos. Entonces, hoy elijamos eso, hoy elijamos agarrarnos de la mano del Señor para enfrentar cualquier circunstancia. A lo mejor tú no batallas con este tema de compararte con otras personas, pero a lo mejor hay otras circunstancias en tu corazón. Y todas pongámoslas en manos del Señor, porque Él es sabio, hermanos. Él tiene las mejores respuestas aquí en su palabra. Entonces, no dudemos de Él. Siguiente, envidia. Hebreos, por favor, capítulo 12. No sé cuánto tiempo tenemos, ya me tardé. Y yo. Ya, hermanos, ya voy a acabar, perdónenme la vida. Capítulo 12, versículo 28. 12, 28. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Entonces, inconmovible. Y aquí dice, tengamos gratitud y mediante esa gratitud, hermanos, es que podemos servirle a Dios y agradarle con cada cosa que hagamos en nuestras vidas. A veces la comparación con los demás puede ser motivada por sentimientos de envidia. Como yo les decía, a mí me pasó. Yo envidiaba muchas cosas que tenían otras personas y yo quería estar en sus zapatos, ¿no? Pero es lo que les digo, nosotros no vemos lo que hay dentro. Imagínense, nosotros podemos ver una persona que aparentemente tiene muchas cosas económicas, pero ¿qué tal y en su casa sufre violencia o no sé, otras circunstancias? Y a lo mejor yo que no tengo esas posibilidades, pero en mi hogar hay amor, hay paciencia, hay comprensión y son esas cosas las que no valoramos, pero nos estamos preocupando por lo que queremos tener y nos olvidamos de lo que ya el Señor nos ha dado y lo que ya tenemos aquí. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude a trabajar eso, que quite de nuestros corazones toda envidia y todo deseo de anhelar la vida que tienen otros, porque el Señor tiene sus propios planes para nuestra vida, no los planes que tiene a lo mejor para mi hermano, no son los mismos que tiene para mí, que tiene para mi papá, no sé. Entonces, no nos preocupemos por estar viendo lo que hace el otro y tratar de imitarlo, sino preguntémosle al Señor qué es lo que Él quiere de nuestras vidas, a dónde nos quiere llevar. Entonces, caer en esta actitud de envidia nos impide ser agradecidos con lo que el Padre nos da. Como les comentaba hace rato, nos da alimento, nos da vestido, nos da casa, pero a veces porque estamos preocupados en lo que queremos tener, en lo que queremos ser, no lo agradecemos, lo pasamos desapercibido y entonces
si no tenemos comida cara, si no tenemos ropa de marca, si no estudiamos en escuela privada, ya creemos que nuestra vida es la peor. Y no, hermanos, seamos agradecidos por lo que tenemos. No busquemos tener lo que el otro tiene. Consecuencias de compararnos con los demás. Compararse de forma constante y poco saludable con los demás puede tener consecuencias negativas en nuestra salud mental y emocional. La comparación nos genera sentimientos de inferioridad, inseguridad, ansiedad y estrés. Y eso, hermanos, nos dificulta cumplir los planes que tiene Dios para nosotros. Pues nos enfocamos más en lo que queremos tener, en lo que queremos lograr, y como les decía, no nos enfocamos en el presente y en las oportunidades que ya tenemos y esas oportunidades que podemos aprovechar para llegar a donde el Señor nos quiere llevar. Entonces, enfoquémonos en el presente, en lo que el Señor ya nos ha dado. Y porque de otra manera, pues perdemos el enfoque, perdemos la dirección de lo que estamos haciendo y vamos por aquí, por allá, siguiendo todo lo que hacen las personas, pero menos a Jesús. Y Jesús es el mejor modelo de vida que podemos tener, hermanos. No hay otro ejemplo mayor que Jesús. Entonces, por eso es que vamos por la vida imitando lo que hacen las personas, los famosos influencers, ¿no? Y vemos que hacen cualquier cosa y ya la gente lo quiere imitar, ya sea la forma en cómo se visten, la forma en cómo hablan, cualquier cosa. Y si vemos que cualquier influencer ya se metió al gym, pues yo lo voy a hacer también porque lo seguimos. Pero Jesús, que es nuestro mayor ejemplo y nos da todo aquí lo que tenemos que hacer, no, eso no nos gusta. Pero sí vamos por ahí viendo las redes sociales, a ver qué ha hecho mi famoso favorito para yo también hacerlo. Y por eso, hermanos, es que nos sentimos perdidos y por eso es que no encontramos enfoque, porque vamos a todos lados menos con Dios. Por eso es que no encontramos esa paz, esa calma, esa plenitud. Entonces, pues pongamos eso en el Señor. No vayamos imitando lo que hacen otras personas, sino lo que hace Jesús, lo que hizo Jesús. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. No hay otro, no hay otra persona, no hay otra alternativa que sea tan certera, que dé tan buenos resultados como lo es seguir a Jesús. Acompáñenme por favor a 2 de Corintios 5:17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, algo para dejar de compararnos también es dejar atrás nuestro pasado. El pasado ya quedó atrás, hermanos, y en el momento en el que nosotros decidimos aceptar a Cristo, Él dejó allá atrás todo lo que pasó, y de ahí en adelante ya depende de nosotros, ¿no? Pero a veces el aferrarnos a nuestro pasado, a lo que hicimos, a los errores que hemos cometido, nos impide seguir avanzando y nos hace eso mismo también, seguir comparándonos con las personas. Pero es importante, si el Señor ya nos ha perdonado, perdonémonos nosotros también a nosotros mismos, porque a veces el Señor ya nos perdonó, pero nosotros seguimos recordándonos lo que hemos hecho mal y como les decía, nos autosaboteamos. Y aunque el Señor nos esté llevando a lugares lindos y nos esté transformando, nosotros solitos nos hacemos caer otra vez porque no queremos soltar el pasado, porque nos seguimos agarrando y porque el Señor nos quiere llevar adelante, pero queremos traer acá nuestra mochilota cargando cosas que ya no necesitamos. Entonces dejemos todo eso allá y como dice aquí su palabra, en Cristo somos hechos nuevas criaturas, tenemos nueva oportunidad, somos completamente distintos a cómo el Señor nos rescató. Entonces sigamos permitiéndole que siga transformando nuestras vidas. Cuando nos comparamos con los demás, estamos estableciendo un estándar de éxito y felicidad ajeno a nosotros. Y era lo que le decía, casas, cosas, situaciones, dinero. Y entonces creemos que hasta que yo tenga lo que tiene tal persona voy a ser feliz, voy a ser pleno, voy a estar completo. Y no, hermanos.
El Señor nos quiere completos con lo que nos ha dado y a donde nos va a llevar, pero tomados de su mano. Cuando nosotros tratamos de medir nuestro éxito y nuestra felicidad dependiendo a lo que vemos en otras personas, eso también trae desdicha a nuestros corazones. Porque entonces, si es un ejemplo muy burdo, pero si vemos que una persona ya se compró un carro de último modelo porque tiene las posibilidades de hacerlo y nosotros no tenemos las posibilidades, pero ahí queremos a fuerza comprarnos ese carro último modelo, aunque no tengamos la manera de hacerlo, pero queremos hacerlo. Y no, hermanos, no, 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 no. Entonces, no midamos nuestro éxito y felicidad en base a lo que vemos en los demás, midámoslos en base a lo que el Señor nos ha enseñado, nos ha provisto, nos ha enseñado. En base a eso digamos, Señor, lo que hago para ti te es grato, estoy haciendo las cosas correctas. Y aunque no tengamos todo el dinero del mundo y todas las cosas que podamos imaginar, lo mejor que podemos tener es a Jesús en nuestras vidas y hacer lo que Él nos ha mandado a hacer, porque podemos tener muchísimas cosas, pero si no tenemos a Dios en nuestras vidas, hermanos, todo eso se va a quedar aquí en la tierra, pero no va a trascender. Entonces, preocupémonos por lo que hay aquí adentro más que por lo que hay afuera. E insisto, no digo que esté mal, pero es primordial nuestro corazón, porque al final de cuentas es lo que nos va a asegurar la vida eterna, que tengamos un corazón íntegro delante de Él. Entonces, todo esto puede llevarnos a una sensación de fracaso y desesperanza. Podemos pensar que Dios no nos ama, que no se preocupa por nosotros o que incluso pasa por alto lo que nos pasa. Pero no es así, hermanos. Acompáñenme a Habacuc 3. Capítulo 3, versículo 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, hermanos, aunque pasemos por situaciones difíciles en las que creemos que Dios nos ha abandonado, Él siempre está presente. No nos soltemos de su mano, no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza que hemos depositado en Él. Aferrémonos a Él, sabiendo que Él siempre nos va a sacar avante de todas esas circunstancias y que si estamos ahí es porque algo nos quiere enseñar el Señor, no porque nos odie o porque no nos quiera ver bien, algo nos quiere enseñar. Entonces, antes de reclamar, antes de frustrarnos, antes de enojarnos, vayamos con humildad y preguntémosle al Señor qué es lo que nos quiere enseñar. Y es como les decía un momento, aún en las circunstancias difíciles, demos gloria y alabanza a Dios, porque Él no deja de ser Dios y Él no se olvida de nosotros, Él no se olvida de sus promesas, ni de lo que ha dicho que ha de hacer con nosotros. Entonces, pues no perdamos, hermanos, no perdamos la fe que hemos puesto en Jesús. La comparación sin objetividad limita nuestra capacidad para disfrutar nuestras propias vidas y experiencias y pasamos la mayoría del tiempo midiendo nuestro éxito y felicidad con otros. Esto nos puede hacer sentir insatisfechos y descontentos con nuestra vida. Hay tantas cosas bellas con las que nos bendice el Señor que las pasamos desapercibidas, como les comentaba hace un rato. Entonces, hermanos, el Señor no nos quiere infelices ni insatisfechos, ni quiere que estemos tristes. Él, al contrario, quiere que seamos felices. Pero cuando confundimos lo que significa felicidad, porque la felicidad en el mundo significa muchas cosas, ¿cierto? Pero la felicidad en Cristo significa otra cosa muy diferente. Y entonces a veces nosotros, por eso nos frustramos, porque queremos que la felicidad del mundo sea la misma que nos otorga Jesús. Y no, hermanos. Entonces, disfrutemos nuestra vida, disfrutemos lo que el Señor nos ha dado, disfrutemos la familia que tenemos, el hogar que tenemos, en donde vivimos, los trabajos que tenemos, porque todo ha sido provisto por el Señor y en todas esas cosas
el Señor trabaja en nosotros. Amén. Y ahora sí, ya casi, ya voy a acabar. Proverbios, por favor, capítulo 3. Capítulo 3, versículo del 3 al 4. Dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Okay? Lo primordial que nos tiene que importar es que Dios piense bien de nosotros, que Dios se sienta a gusto, se sienta feliz con lo que hemos logrado en Él. E insisto, no está mal reconocer el esfuerzo que hacen otras personas, pero siempre, siempre, siempre debemos de preocuparnos por lo que el Señor piensa de nosotros, antes que buscar la aprobación de otros, buscar la aprobación de Dios. La comparación también puede contribuir a la baja autoestima y la inseguridad. Cuando nos comparamos, colocamos nuestro valor en manos de otros y, hermanos, nuestro verdadero valor está en Cristo. Nuestro verdadero valor está en Él. La gente tal vez nos puede decir que no valemos nada, que valemos un centavo y lo que sea, pero nuestro verdadero valor está en Cristo. Y si somos valiosos para el Señor, pues demos gracias y aprovechemos que somos valiosos para Él, para seguir trabajando. Preocupémonos por lo que Él piensa, lo que Él quiere de nosotros. Compararnos con otras personas, con otras vidas, nos impide amarnos a nosotros mismos y por consecuencia nos impide amar a Dios, porque entonces perdemos el enfoque y la dirección de lo que estamos haciendo, y esa constante comparación nos lleva a dudar de Dios, nos lleva a desconfiar de Él, a alejarnos de Él porque creemos que no le somos importantes solo porque las cosas no están ocurriendo como nosotros queremos. Como les decía, la felicidad se ha confundido con dinero en exceso, y no es eso, hermanos, y tampoco estoy diciendo que sea malo tener dinero, pero nuestra felicidad no debe depender de las cosas materiales, debe depender de Dios, de lo que trabajamos en Él, de lo que hacemos para Él. La comparación nos quita propósito y dirección, nos impide llegar a donde Dios quiere llevarnos. La comparación nos hace sentir vacíos. Yo por mucho tiempo me sentí así y traté de llenar ese vacío, hermanos, de muchas maneras, con muchas alternativas, con muchas personas, hasta que comprendí que ese vacío solo puede ser llenado por Dios. No hay otra cosa, no hay otra cosa que pueda llenar ese vacío que sentimos por dentro más que Dios. Entonces, dejemos de tratar de llenar ese vacío de nuestras vidas con otras cosas. Sí, vayamos primero con Dios, vayamos con Él, en vez de estarnos yendo de fiesta y estar haciendo otras cosas tratando de evadir nuestra realidad, tratando de evadir lo que hay aquí adentro. Es importante tener una comunión íntima con Dios para que de esta manera Él nos dé a conocer lo que quiere hacer con nosotros, para que aceptemos el valor y propósito que tenemos en Él, en lugar de preocuparnos por lo que piensen otros de nosotros. Preocupémonos por lo que piensa el Señor de nosotros, de lo que hacemos, de lo que decimos, de cómo actuamos, de cómo somos en nuestras casas, allá afuera, con amigos, con quien sea. Y cómo llevamos la vida que Él nos ha dado, porque esta vida que tenemos el Señor nos ha dado, y todo lo que hagamos en esta vida, el Señor nos va a pedir cuentas en algún momento. Entonces, aprovechemos cada día que el Señor nos regala, hermanos. Cada día el Señor nos regala nuevas oportunidades para conocerle. Ya no me voy a tardar porque todavía me faltan algunas citas si las quieren apuntar y ya las leen en sus casitas. Si no, pues no importa. Efesios 5, del 8 al 10. Ajá. Colosenses 1:10, Timoteo 1:9. Y ahora sí, ya para finalizar, hermanos, se los prometo. Valoremos nuestro esfuerzo, hermanos.
lo que hemos logrado en Cristo hasta este momento. Seamos agradecidos por lo que tenemos, por lo que el Señor nos permite aprender día con día. Todos tenemos nuestras propias fortalezas y debilidades. Yo me imagino que en la escuela a lo mejor algunos nos enseñaron el cuadro FODA, que es de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces todos tenemos esas 4 cosas. Pidámosle ayuda al Señor para identificarlas y trabajar sobre ellas. Decirle, ok, Señor, estas son mis debilidades, ayúdame, estas son mis fortalezas, ayúdame a explotarlas. Y todo, hermanos, pongámoslos en sus manos y que sea Él dándonos las respuestas. Es importante aceptarnos tal y como nos ha hecho el Señor, así hablando físicamente, ¿eh? No vayan a creer que pues hay que aceptarnos siendo mentirosos, siéndonos rencorosos, siendo groseros. No va por ahí. Aceptarnos así como el Señor nos ha hecho físicamente y con las habilidades que Él nos ha dado. No busquemos tener lo que el otro tiene, sino lo que el Señor ya nos ha dado, pongámoslo a trabajar en Él para que dé frutos y lo multiplique aún más. De esta manera podemos trabajar de manera plena y gozosa con Él. El mundo nos ofrece cientos de alternativas, hermanos, para poder trabajar esa autoestima y te ofrecen muchas cosas, que medita, que conecta con tu yo interior y todas esas cosas, hermanos, pero nada nos va a dar un resultado tan eficaz como lo es entregarle nuestra vida a Cristo. Nada de lo que nos ofrece el mundo nos va a poder transformar verdaderamente. Tal vez podemos cambiar algunas actitudes por un momento, pero solo Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas verdaderamente de principio a fin y borrar por completo todas esas actitudes que no le agradan, porque podemos trabajarlas en el mundo, pero después van a volver a salir, van a volver a surgir, y el Señor, ¿qué quiere? Arrancarlo de raíz y llevarnos a un punto mayor. Yo, como les comentaba al inicio, yo inicié cantando porque era lo único que sabía hacer. Pero cuando uno decide obedecer, hermanos, y con eso quiero terminar, la obediencia es un paso primordial para que nosotros dejemos de comparar nuestra vida con la de otros, porque cuando elegimos obedecer, el Señor nos muestra las cosas. Si yo no hubiera elegido obedecer cuando me dijeron que me tocaba compartir, yo pude haber dicho, pues no lo voy a hacer porque me da miedo, porque no quiero, porque no me siento preparada. Pude haber puesto miles de pretextos, pero elegí obedecer. Y hermanos, la obediencia abre las puertas a muchas bendiciones y la obediencia nos hace subir de nivel en el Señor, si le obedecemos, si le entregamos nuestra vida. Entonces, practiquemos la obediencia y aunque nos dé miedo, aunque no entendamos las cosas, digámosle, sí, Señor, voy a obedecer, voy a hacerlo. Y así me pasó con todas estas cosas y por eso es que el Señor me ha dado la oportunidad de darle clase a los niños, de tocar un instrumento aquí, de participar en las escuelitas de verano, de estar aquí ahora. Todo ha sido gracias al Señor y gracias a que uno dispone su corazón y elige obedecer. Porque si nos dejamos guiar por los miedos, hermanos, y nos estancamos por eso de que, no quiero compartir, no quiero hacerlo porque me da miedo. Y si nos quedamos con eso de me da miedo, no sé, no puedo, no entiendo, nunca vamos a avanzar, hermanos. Es importante soltar eso en el Señor y darle la oportunidad de que nos demuestre de qué somos capaces, porque en el Señor tenemos capacidades hermosas. Entonces, ya rápidamente, Primera de Samuel. Capítulo 15, versículo 22. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, hermanos, espero que el Señor haya hablado a sus vidas, así como habló a mi corazón, así como me permitió aprender y seguir trabajando muchas cosas.
confiemos en Él, seamos obedientes, demos ese paso, hermanos, quitémonos esos miedos y aventémonos al vacío, pero a un vacío en el que sabemos que no vamos a perecer, sino que vamos a salir victoriosos, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga.